Bueno, llegamos al día 91 de nuestra lectura bíblica y ya estamos cerrando semana, la semana número 13. Y hoy vamos a estar comentando la reseña de los capítulos del 15 al 17 de Primera de Samuel, donde viene uno de los pasajes que quizás son más conocidos de todo el Antiguo Testamento y de la Biblia en general. Ya es algo de la cultura general, cuando la gente dice me estoy enfrentando a un Goliat. Ya la gente entiende, es como una de esas historias bíblicas que han logrado trascender más allá del ámbito de las iglesias y se han convertido en cultura popular. Lo que pasa es que, como todo lo que se convierte en cultura popular, llegan a haber grandes diferencias entre el origen de la escena y el significado que después socialmente se le da. Así es que vamos a ver si podemos ilustrar algunos elementos muy interesantes que vamos a estar encontrando por acá. Comencemos con el capítulo 15 de 1 Samuel. Recordemos que ya en el capítulo 13 y 14 se había dado una suerte de resumen de todo lo que había sido el reinado de Saúl, un reino que duraría varios años, no sabemos con certeza cuántos, hay algunos que consideran que fueron 10, 12 años, otros que consideran que fueron de 20 a 25 y otros que consideran que fueron 40 años. Nosotros, en nuestro caso, vamos a mantener la consideración de que se trató de 40 años por dos motivos, porque en el Nuevo Testamento así se menciona y también hay una fuente extrabíblica que parecería confirmar que fueron 40 años, que es el testimonio del historiador Flavio Josefo. Así es que si tomamos eso en cuenta, más o menos acá ya Saúl tenía varios años, quizás un par de décadas en que ya había sido el rey sobre Israel, pero hay algo muy interesante, él fue rey y no logró traer la total paz al reino, sino que mientras se dio su reinado, se dieron diferentes enfrentamientos con amalecitas, con filisteos, con amorreos, con edomeos, jebuseos, etcétera, etcétera, los diferentes pueblos con los que Israel coexistía en la tierra prometida. En 1 Samuel capítulo 15 tenemos el precedente de que ya Saúl había sido rechazado para seguir ocupando el reino de Israel. Pero ahora Dios le da una prueba más para ver si Saúl es capaz de cumplir las instrucciones con obediencia. Saúl debía vengarse del pueblo de Amalec. La instrucción que Saúl recibe es: vas a ir contra los amalecitas, que son los descendientes de Esaú, porque ellos han tratado muy mal a Israel desde la época de Moisés. Se enfrentaron a los israelitas, una vez fueron vencidos por Josué, después cuando el pueblo quería pasar ya para Canaán saliendo del desierto, no dejaron que los israelitas lograran atravesar su territorio, sino que obligaron a que los israelitas cruzaran bordeando la zona. Y había toda una historia de rivalidad, de enemistad entre esos dos pueblos. Así es que Saúl recibe una instrucción muy clara: tienes que ir contra los amalecitas y tienes que destruirlo todo. Tienes que pasar a sus habitantes por filo de espada, pero no solamente eso, tienes que también destruir a los animales. No puedes tomar ningún tipo de botín de guerra. Generalmente, y esto es algo que ya hemos hablado en otros pasajes del Antiguo Testamento, el botín de guerra era cuando se podía conservar las mayores riquezas de los pueblos vencidos para hacerlos propios, ¿verdad? Para tomarlos para sí. En este caso la instrucción es: vas a ir contra los amalecitas, pero no vas a tomar ningún tipo de botín de guerra. Esa fue la instrucción. ¿Cómo reaccionó Saúl? Bueno, Saúl reunió un ejército y atacó a los amalecitas y logró capturar vivo a Agag, que era el rey de los amalecitas, y a todos los demás habitantes los mató a filo de espada. Pero
conservaron lo mejor de los ganados de Amalek. Ojo acá, ellos no tenían que dejar a nadie con vida y dejaron al rey de los amalecitas. Ellos no tenían que tomar nada para botín de guerra y se dejaron lo mejor de los ganados. Dios entonces le indica a Samuel, que era el profeta de Israel, que Saúl no había cumplido las instrucciones. Entonces Samuel le reclama a Saúl, pero este le dice que esos animales que conservaron era para darlos en una ofrenda de sacrificio a Dios. Entonces de esta forma vemos que Saúl, en vez de aceptar su error, en vez de reconocer su pecado, en la primera instancia, él lo que hace es justificarse diciendo, no, mira, sí, aquí están estos animales, pero fue que los conservamos para darlos como un sacrificio a Dios, porque bueno, como a Dios le gustan tanto los sacrificios, como hemos escuchado que los holocaustos le agradan tanto, entonces hemos guardado estos animalitos para él. Pero como Saúl insistía y seguía insistiendo en justificarse tanto él para quedar bien, como también justificar que eso lo habían hecho los soldados, ¿verdad? Fueron los soldados los que quisieron conservar a los animales. Entonces Samuel le dice, mira, Saúl, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Será que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O más bien lo que le agrada al Señor es que se le obedezca en todo lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. La respuesta del profeta Samuel hacia el rey Saúl es categórica. Tú desobedeciste, tú fallaste por segunda vez esta instrucción de parte de Dios. Y en vez de reconocer tu error, lo que haces es justificarte con que querías animales para hacer holocaustos. Saúl entiende. El Señor se agrada más en la obediencia que en un sacrificio. Y quiero hacer mucho énfasis en este versículo, en esta frase, porque Jesús, después en el Nuevo Testamento, utilizaría una frase similar para decirle a los fariseos cuando les dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, hay cosas que ellos tenían que haber entendido y que no lo estaban entendiendo. El meollo, el núcleo, la razón de ser de la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, se describe en Deuteronomio capítulo 6. ¿Se recuerdan ese versículo? Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y repetirás estas palabras de día y de noche, a la entrada y la salida. Le servirás a Jehová de todo corazón. Entonces el tema aquí no era el cumplimiento rígido y estéril de unas reglas porque sí, si las cumplo entonces sí. No, aquí era una observancia de corazón, un cumplimiento con conciencia. Y Saúl nunca lo entendió. Saúl pensó que el Señor se iba a agradar porque guardaron esos animales. Y aunque ahora sí, después de toda esta explicación que le da Samuel, ahora sí Saúl reconoce su pecado, su justificación es que los soldados lo habían intimidado y entonces él prefirió guardar los animales por la insistencia de sus soldados. Saúl le pide a Samuel que interceda por él para ver si Dios lo puede perdonar. Y varias veces le decía a Saúl, a Samuel, quédate, ven conmigo. Y Samuel le decía que no. Hasta que bueno, por fin Samuel accede, pero accede por otro motivo. Claro, Saúl lo que quería era que el pueblo no viera que Samuel estaba molesto y que se había apartado, porque eso era quedar mal ante el pueblo. Saúl quería que se viera que el profeta de Dios todavía lo respaldaba. Entonces se ofreció un sacrificio. Saúl pensó que ya con eso Dios lo iba a perdonar, pero Samuel dijo, tráigame al rey de Amalek. Y el rey de Amalek llegó confiado y todo el mundo llegó confiado y Samuel tomó su espada
y mató al rey de Amalec. Y dice la escritura, nunca más volvería entonces Samuel a buscar a Saúl. Fue todo un cierre dramático, porque realmente Samuel, que recordemos que había sido juez sobre Israel durante muchos años, él quería lo mejor para el pueblo, y él, recuerden que él le dijo al pueblo, vean, si hay un rey no les va a ir bien, y aún así el pueblo dijo, queremos un rey. Entonces realmente Samuel estaba sufriendo. Y en 1 Samuel capítulo 16 vemos que ya ha pasado un tiempo, algunos consideran que incluso un par de años ya habían pasado, y otros consideran que pasó algunos meses, pues no lo sabemos de forma exacta, pero había pasado algún tiempo. Y Dios le dice a Samuel algo sumamente importante. Le dice, deja de llorar por Saúl. Ya Saúl perdió su reinado, ya deja de llorar, porque ahora lo que tienes que hacer es llenar tu cuerno con aceite y ir a ungir al nuevo rey. Tendrás que ir a Belén, y en Belén vas a ir a la casa de Isaí, porque uno de sus hijos será el próximo rey. De esa forma Samuel se dirigió hasta llegar a Belén. Samuel vivía en Ramá, y cuando llegó a Belén organizó un sacrificio para que participaran los hombres del pueblo. Ahí iba Isaí junto con sus hijos. Cuando se dio el sacrificio, Samuel le pide a Isaí que le presente uno a uno a sus hijos. Incluso cuando Samuel vio al hijo mayor de Isaí, pensó que ese era el elegido, porque lo vio alto, lo vio fuerte, lo vio atractivo, y recordemos que esas fueron las características de Saúl. Entonces, bueno, Samuel pensó que otra vez iba a haber un rey con características similares. Pero entonces Dios le dice, no te dejes llevar por las apariencias, porque Dios lo que mira es el corazón. Como ninguno de los hijos de Isaí, después de que desfilaron todos, pasaron 7, después de que desfilaron todos, ninguno era el que el Señor le dijo que era el elegido. Entonces Samuel preguntó si aún faltaba algún otro hijo, y le respondieron que sí, que faltaba el menor, que era pastor y que estaba cuidando el rebaño. Samuel ordenó que mandaran a llamar a ese hijo menor, y cuando David llegó, el Señor le dijo a Samuel que ese era el elegido y que debía ungir a David como rey. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre David en ese momento cuando fue ungido, y dice algo interesantísimo en el siguiente versículo. Por un lado, entonces vino el Espíritu de Dios sobre David, pero dice después que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Ok? Entonces vemos aquí esa transición del reinado, no en lo político, no en lo militar, sino en un nivel espiritual. El Espíritu vino sobre David y el Espíritu se fue de Saúl. Y entonces Saúl más bien dice que era atormentado por un espíritu maligno, un espíritu que lo hacía sentirse mal. Y cuando el espíritu maligno afectaba a Saúl, entonces sus consejeros le dijeron que con música podía calmarse, que si tocaban el arpa podía calmarse, y por eso hicieron llamar a David para que tocara el arpa. Y entonces así dice que David llegaría a convertirse en el escudero de Saúl y a ganarse su confianza. En 1 Samuel capítulo 17 se encuentra el relato en donde los filisteos reunieron sus ejércitos para enfrentarse a los israelitas, y cuenta que ambos ejércitos acamparon uno frente al otro en un valle en la zona de Judá. Entonces imagínense la escena, en el centro una gran planicie, un gran valle, y a ambos lados del valle los dos campamentos de los ejércitos que estaban esperando a ver quién atacaba primero. Nos habla aquí de un gran guerrero, Goliat, el filisteo, que medía más de 3 metros. Y todos los días, durante 40 días, salía al campo de los israelitas y los ofendía y desafiaba.
que si ellos querían ser esclavizados, se mantuvieran así, al menos que uno de los israelitas lo pudiera derrotar. Uno de esos días, David fue enviado por su padre a dejarle alimento a sus hermanos mayores que estaban en el campamento de los guerreros israelitas, y cuando David se acercó, él escuchó a Goliat desafiando a los israelitas. Y entonces David anunció que él se enfrentaría a Goliat, que él lo podría derrotar. La gente lo escuchó e incluso algunos le dijeron, mira, si tú lo haces te van a dar una gran recompensa. Y fue tanto la confianza que demostraba David que incluso lo llevaron ante Saúl para que Saúl lo escuchara. Sí, sí, yo soy capaz de derrotar a ese gigante Goliat, porque yo ya he derrotado a osos y he derrotado a leones cuando han atacado el rebaño de mi padre, y así como Dios me permitió defender el rebaño de esos osos y leones, también lo defenderé de ese incircunciso que está atormentando al pueblo de Dios. Bueno, confiaron en David, lo vieron tan seguro que había que perder y lo enviaron. Incluso Saúl pretendió darle una armadura para protección, pero David le dijo, no, esto yo nunca lo he usado. Y sencillamente él fue, tomó unas piedras en el río, 5 piedras, y con su honda se fue al frente de la batalla. Cuando Goliat vio a David acercándose, comenzó a maldecir en el nombre de sus dioses. Pero David le dijo que él venía en el nombre del Señor de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, Jehová Shabaot, para que todos sepan que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. David entonces toma la piedra, con su honda la lanza la piedra y golpea a Goliat en la frente, en medio de sus ojos, con una piedra que termina derribando al gigante. Luego entonces David se aproxima y con la propia espada de Goliat le corta la cabeza. Los filisteos, al ver esto, ver la derrota de su gran campeón, se atemorizaron y huyeron, porque él, Goliat, su héroe, había muerto. Los israelitas, en cambio, tomaron valor y persiguieron a los filisteos hasta terminar derrotándolos en el camino. Al final de este capítulo se nos presenta a David ante Saúl, llevando la cabeza de Goliat en su mano como si fuera una copa o un trofeo de batalla. Entonces Saúl le pregunta a David por el nombre de su padre. Y este cierre de capítulo es sumamente interesante porque da la impresión de que Saúl no conocía bien a David, ¿cierto? Le pregunta cómo se llama tu padre, de dónde vienes, le hace una serie de preguntas, pero en el capítulo anterior se nos dice que, bueno, Saúl ya conocía a David porque lo calmaba con su música y que incluso lo había hecho su escudero. Entonces, ¿cómo es que aquí este capítulo viene y parece que David no es conocido por Saúl? Entonces aquí hay que tomar algunas consideraciones, porque para alguna gente esto es un aparente error de continuidad en la historia, es decir, como que la historia se estuviera contradiciendo. Pero en realidad no es eso, sino que tenemos que considerar lo que ya hemos mencionado varias veces. Estos libros no presentan las narraciones en un orden estrictamente cronológico, sino con una intención teológica. Incluso aquí podríamos considerar que este capítulo, los sucesos de este capítulo 17 son previos a lo mostrado en el capítulo 16. Esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad, desde un punto de vista del análisis de las fuentes que dan forma a la edición final de los libros del Antiguo Testamento, es considerar que este libro que llamamos el libro de Samuel es la recopilación ordenada de diferentes fuentes orales que llegaron por diferentes clanes familiares de entre las tribus de Israel. Y por eso aquí vemos un caso de una historia paralela, donde por un lado la entrada de David a la corte de Saúl, es decir, al gobierno de Saúl,
En un caso fue como músico y como un agente espiritual de traerle paz al rey. Esa es una forma. Y la otra forma es la entrada de David a la corte de Saúl como un guerrero. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? O al parecer, ¿qué fue lo que hicieron en la antigüedad cuando este libro se estaba terminando de escribir y editar? En vez de dejar solamente una de las dos versiones, se reconoció dejar las dos versiones como válidas, porque en realidad no son contradictorias. Lo que pasa es que nosotros, acostumbrados en nuestro siglo XXI a que se nos presentan los capítulos de las historias en orden cronológico, lo veríamos como extraño, pero para ellos no era extraño. Simple y sencillamente una sección nos habla de un David presentándose ante Saúl después de una victoria, y en el otro caso se nos presenta a David ante Saúl como un músico que tocaba el arpa. ¿Con qué narración nos quedamos? Con las dos. Las dos son importantes y nos muestran dos elementos sumamente destacados. En el caso de David como músico es de que el Espíritu de Dios ya estaba sobre él y él ya había sido ungido. Y en David como guerrero es de que él no necesitaba la fuerza militar, sino que lo que necesitaba era la presencia de Dios para vencer a los enemigos. Entonces realmente ambas versiones se complementan y no son necesarias para entender la transición en el reino que aquí se está dando. Hey, por cierto, David no era ningún niño de pocos años, ¿verdad? La historia se nos presenta como un muchacho, quizás en su adolescencia, 15, 16 años. La escritura no lo dice de forma directa, pero lo que sí sabemos es que ya tenía tiempo de estar pastoreando a los rebaños. Recordemos que esto es una actividad que no se le va a dejar a un niño de 8 años, ¿verdad? Entonces sí, él era un muchacho, es decir, estaba en su adolescencia, no era un niño como a veces lo quieren representar en algunas historias o en películas. Así es que bueno, seguimos mañana arrancando semana y vamos a continuar viendo esta relación entre el rey Saúl por un lado, al que ya Dios le había quitado el reino, pero que seguía teniendo el poder formal, y por otro lado a David, que ya había sido ungido, que ya tenía la bendición de Dios, pero que él sabía esperar en qué momento era su tiempo para llegar al reino. Eso lo vamos a ver a partir de mañana. ¿De acuerdo? Nos vemos.